Encuentro TV. Comunicación alternativa. ¿Qué puedo decir sobre el llamado a juicio? No esperábamos otra cosa. Realmente pensar que una justicia inconstitucionalmente evaluada por organismos ad hoc, puestos a dedo, por un Consejo de la Judicatura puesto a dedo, por un Consejo de Participación Ciudadana que llegó a dedo en una consulta inconstitucional, era ilusorio pensar que podíamos esperar otra cosa. A veces uno como profesional considera que las cosas están demasiado claras. Así como la fiscal, he visto en las redes sociales, dice que el llamado de atención sobre el desorden y la falta de objetividad de su acusación es un tema de estilos, refiriéndose a lo que dijo la jueza. Bueno, pues mi estilo definitivamente no le entiende al estilo de la fiscalía. Y tampoco termino de entenderle a la jueza, porque con todo lo que la jueza argumentó y revisó durante las casi 8 o 9 horas de diligencia que tuvimos el viernes, creo que la consecución lógica de todo ese análisis de falta de imparcialidad, de falta de objetividad, de haber considerado erróneamente a un convenio de cooperación eficaz como un esquema de impunidad, todo eso debía haber terminado con un sobreseimiento generalizado, no solo a mi representado, el expresidente Rafael Correa. Vengo diciéndolo y lo afirmo y lo confirmo, porque a mí me gusta hablar así, que este proceso debía haber sido Pamela Martínez, Odebrecht y Nexo Global. El resto de personas, inclusive la misma Laura Terán, que me parece que era una simple empleada de Pamela Martínez, a la que le chantaron los archivos verdes, no son responsables del delito de cohecho. Yo creo que Pamela Martínez junto a Odebrecht sí. ¿Y a través de quién? De la empresa Nexo Global y sus principales personeros. El resto, mire, no serán santos de mi devoción, no han sido mis amigos jamás, pero Hidalgo, Concermin, todas las empresas que están metidas en esto, que además le está generando una afectación gigantesca al gremio de la construcción, les está poniendo en la línea esta comunicacional de acusarnos siempre de ser culpables de todo lo que la Fiscalía dice, es muy delicado, es muy grave y es muy injusto. ¿Y cómo es posible que si la misma jueza llama la atención y le dice que hay falta de objetividad, haya aceptado sus argumentos? Este llamado de atención, que no fue el único, es con lo que la jueza inició la audiencia. Así que esas interpretaciones marketineras de la Fiscalía, así como cuando le cambió el nombre al proceso, que no le cambió el nombre sino por una sola razón, porque Odebrecht no puso presidente, porque Odebrecht no está ni acusado, porque Odebrecht no puso presidente, porque Odebrecht no está ni acusado. Por eso le cambió el nombre al proceso, porque era un peso para la Fiscalía tenerle como nombre a un proceso, una investigación que decía que Odebrecht puso presidente. Desde el inicio, la jueza de garantías penales constitucionales le llamó la atención a la Fiscalía. Y no se refirió a la priorización de casos del correísmo como tal, sino que lo que estableció, por ejemplo, y que creo que es lo que motivó este llamado de atención, es que la Fiscalía actuó en deslealtad procesal con la misma jueza. Porque al inicio del proceso de esta audiencia teníamos tres delitos. Así empezó la audiencia de preparatoria de juicio, con un supuesto concurso real de infracciones que tenía como tipos penales el cohecho, el tráfico de influencias y la asociación ilícita. Después de que tuvimos toda la primera parte de la audiencia, toda la primera parte que es muy importante, que es una parte procesal en donde la jueza decide sobre su competencia, sobre la procedibilidad, sobre las nulidades procesales. Después de eso, después de que la jueza justificó su competencia en la reformulación de cargos que se hizo en el caso de Alexis Mera por los 3 delitos, después de eso, la fiscal le hace conocer a cada una de las partes procesales y también a la jueza que no iba a acusar por las 3 cosas, y de una forma además prepotente, porque hasta ahora no nos ha dicho por qué. Entendemos por qué, sabemos por qué, porque si es que teníamos asociación ilícita y tráfico de influencias, el momento en el que este proceso fue a juicio,
con personas que no se encuentran en el país, se hubiese tenido que suspender. Con personas que no se encuentran en el país, se hubiese tenido que suspender. Y suspender hubiese evitado que lo que ellos están buscando, que es la sentencia ejecutoriada contra el expresidente Correa, para que no pueda ser candidato, No hay que darle vueltas a las cosas, no hay que buscar la justificación complicada. Esto es facilísimo. Deslealmente la fiscal retira 2 cargos, sin dictamen abstentivo, sin que la jueza sepa, luego de que la jueza justificó en la reformulación su competencia, le deja sin ese piso. Y por supuesto la jueza se ve obligada a llamarle la atención, se ve obligada a decirle que un convenio de cooperación eficaz refiriéndose a Odebrecht no es sinónimo de impunidad. Se ve obligada a decirle a la fiscalía que faltó imparcialidad y objetividad en el procesamiento de la información, se ve obligada a decirle a la fiscalía que no justificó por qué a ciertas personas que aparecen en los cuadernos estos o en los archivos estos, ni siquiera les investigó. Yo sí sé por qué, por ejemplo, no lo investigó Odebrecht, porque la Fiscalía es parte de la mesa de negociación, junto al Procurador del Estado, que es el acusador particular. Ellos se sientan junto a Odebrecht a negociar el retorno de esa compañía y están negociando inclusive la devolución de dineros. Ellos se sientan junto a Odebrecht a negociar el retorno de esa compañía y están negociando inclusive la devolución de dineros. Y eso es público. No me estoy inventando nada ni estoy diciendo secretos procesales. Eso es público. Tan público que Odebrecht le acaba de amenazar hace una semana al Estado ecuatoriano, en que si no le devuelven esos recursos va inclusive a poner en riesgo la cooperación eficaz. Cohecho no prescribe. Y se puede enjuiciar en ausencia. Así es. Es decir, al expresidente lo pueden sentenciar tranquilamente y con eso coartar su posibilidad de participación electoral, ¿no? Ese es el único plan y el gran plan desde el 24 de mayo del 2017. Y eso es lo que buscan. Pero es tremendo eso, abogado. Terrible. Es terrible, es vergonzoso, es un atentado a toda la legitimidad democrática de la función judicial. De la Fiscalía ya ni me voy a referir, porque la Fiscalía ya es un organismo más del Ejecutivo, no forma parte de la función judicial actualmente. Y en relación a los jueces, es penoso que hayan permitido que se les evalúe de forma inconstitucional, que se hayan sometido a esa evaluación por intereses políticos, que obviamente eso les afectó desde el principio la imparcialidad. Y no se diga respecto de la doctora Daniela Camacho, que ya a ratos inclusive ha sido causal de bromas y risas, porque a ella le llegan todos los procesos que están relacionados con el correísmo, ¿no? Dado que Alianza País usó alrededor de $7 millones sin reportarlos al Consejo Nacional Electoral. Esto es como parte de cómo justifica la Procuraduría esta acusación particular. Tanto es desordenada la forma en la que se llevó este proceso, que la fiscal planteó alrededor de 830 elementos de convicción en la audiencia y en la Procuraduría 420. La jueza les redujo a 180. ¿Por qué? Porque toda esa gran cantidad de elementos de convicción les repitieron para cada procesado. Así llegaron a esos números. Por eso es que a nosotros nos genera vergüenza realmente. Es decir, para poderle influenciar a la ciudadanía en estas agendas de medios ilegales que hace la Fiscalía, que hace el Procurador siendo parte del proceso, ellos hablan de miles de pruebas, multiplicadas por 24. Entonces resulta que contra el expresidente Correa tienen 6 elementos de convicción, no 800, de los cuales uno es el nombramiento de presidente, otro es los decretos con los que nombraba ministro y otro es la papeleta de depósito de $6,000 del fondo de los funcionarios. Entonces, ahora sí, cuando vayamos al juicio y el procurador en su condición de acusador particular tenga que decirle al expresidente Correa a través mío, como su defensor técnico, cuáles son las pruebas que tiene contra él, ahí nos vamos a ver las caras. Y en el caso del procurador, más aún, porque la jueza me permitió exigirle al procurador la declaración juramentada en relación al proceso. ¿Por qué declaración juramentada? Porque los funcionarios de ese rango no necesitan ir en calidad de testigos, pero va a tener que presentar a mis preguntas una respuesta juramentada. Vamos a ver cómo le quedan las cosas al Procurador General del Estado cuando además
Es público y notorio que es parte de la mesa de negociación de Odebrecht. Es público y notorio que es parte de la mesa de negociación de Odebrecht. ¿Cómo esto puede constituir un elemento de convicción cuando, por un lado, se reconoce que fueron fondos que aportaban ellos, que fue un préstamo y que fue pagado? Entonces, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el cohecho? Eso es lo que me pregunto yo, y realmente a veces otra cosa es estar durante las diligencias. Ustedes debían haber estado ahí para darse cuenta la incertidumbre, la sorpresa de los 26 abogados que estaban ahí cuando yo escuché los elementos específicos que había contra mi defendido. Me regresaron a ver y atónitos me decían, ¿es eso? La versión de la colaboradora que se encargaba de sus asuntos personalísimos, François Villalba, que lo que dijo es que sí, que del fondo de los funcionarios le dieron un crédito para pagar un sobregiro y que él pagó 500 mensuales durante un año y devolvió. Se hizo depositar en su cuenta personal, se hizo depositar con un cheque del fondo y devolvió todo, una parte en efectivo y otra parte en cheques, tal como él estaba acostumbrado a hacer durante los 10 años en los que trabajó como presidente de la República. Eso es cohecho. ¿Dónde está el contrato? ¿Cuál fue la empresa que le benefició a Correa? ¿Por cuál obra? ¿Cuál fue el beneficio? Vergonzosamente el Procurador General del Estado, cuando le tocaba justificar eso, dijo que el beneficio fue ganar elecciones. Él no se ha enterado que las elecciones no se compran. Ahí tienen los amigos de este gobierno, a Alvarito Noboa y a Guillermo Lasso, que seguirán gastándose fortunas en campañas electorales y no van a llegar a ser presidentes nunca. Pues esa fue la justificación de Íñigo Salvador. Que ganar elecciones es la demostración del beneficio ilegal de estos supuestos aportes irregulares a campañas políticas. Se debe presumir entonces que si esta trama continúa, eventualmente en un momento determinado Correa va a ser condenado. Y entonces la defensa, ¿qué argumentos jurídicos, técnicos y políticos va a recurrir? Algunos temas jurídicos a los que definitivamente le echaré mano, no los quiero adelantar porque no le quiero hacer saber a la Fiscalía mi estilo, ya sabemos el de la Fiscalía. En relación a lo otro, primero que nada, como dije, yo considero que la Fiscalía es una oficina más del Ejecutivo. Ahí es donde se están determinando a quién, cómo y cuándo perseguir. Ahí es donde se determinan hasta por tweets de ciertos ministros a quién hay que detener y a quién no hay que detener. Le queda un año. Esa es la premura que tienen, por eso no nos acusaron por los otros tipos penales. La persecución va a seguir, pero les va a durar este año y tenemos que nosotros estar listos para técnicamente, profesionalmente seguirnos defendiendo como nos hemos seguido defendiendo. Estos procesos van a llegar a sedes internacionales. Las medidas cautelares que nos están otorgando de forma repetitiva y que no serán las últimas, se van a seguir repitiendo porque este gobierno y sus estamentos han violado derechos humanos. Y tenga la absoluta certeza de que mi trabajo ya en mi calidad de defensor técnico no concluye el día que termine el proceso aquí. Tenemos procesos presentados ante el Comité Permanente de los Derechos Humanos, tenemos procesos presentados por persecución política, tenemos procesos presentados por una diversidad de cosas, pero claro, la situación internacional a veces toma un poco más de tiempo, pero llega. Fausto, este proceso o este llamado a juicio puede implicar que se reactive, que se insista en pedir al Interpol una nueva orden de difusión roja contra el exmandatario. Van a pretender impulsarla, no es una nueva orden, es una sola que está en estudio de la Interpol. Fue, sí, en cierta manera negada. La segunda no fue negada, la segunda está en estudio. Interpol tiene también una estructura, tiene una secretaría jurídica que se encarga de verificar este tipo de casos. Interpol se ha presentado una solicitud de análisis sobre esas supuestas difusiones rojas que fueron divulgadas por conocidos políticos, abogados que están muy cercanos a la Fiscalía y por varios periodistas. Más aún tomando en cuenta que, por ejemplo, en la situación de Yamil Massou, que se hizo toda una bomba mediática sobre la supuesta difusión roja, que yo tengo mis dudas de que exista, la jueza le acaba de sustituir la medida cautelar. Entonces, si es que esa fue la única difusión roja que este gobierno ha conseguido contra uno de los procesados, pues bueno, la jueza acaba de echarla al piso. Y las otras tendrán que pasar el tamiz que han tenido que pasar todas las anteriores y que por eso han sido negadas. No tratarse de temas políticos o de persecución política. Ese tamiz
en relación al expresidente Correa, es imposible que estas solicitudes la pasen, porque aquí hay un cooperador eficaz, exfuncionario, y aquí hay fiscales y jueces y funcionarios públicos dando declaraciones todos los días de procesos abiertos. Si eso no es persecución política, yo no sé qué es. Interpol eso tiene muy claro. Las instancias jurídicas luego de llamamiento a juicio, ¿qué implican? Eventualmente puede darse una sentencia, ¿no es Vamos cierto? a tener el juicio, después tendremos la Le posibilidad de pregunto por la apelar. cuestión temporal, ¿no? Vamos a tener el juicio, aún no se ha sorteado tribunal, Ya. espero que respeten al menos los tiempos y los plazos. No creo que suceda, yo creo que mañana ya tendremos tribunal, de ahí tendremos la posibilidad de la apelación y después tendremos la posibilidad de someter la sentencia a un proceso de casación. El problema para el asunto de los tiempos es que la envergadura que tendrá el juicio va a ser bastante amplia, ¿no? Y ya me imagino yo las presiones que habrá esos días para que nos desechen cualquier petitorio. Empezarán los ojos de los grandes medios y de los aliados del gobierno a acosar a esos jueces, acusándoles de haber sido correístas, de haber tenido cualquier cosa, a la primera de bastos en donde nos acepten cualquier cosa. Les amenazarán, claro, la fiscalía les iniciará en ruedas de prensa acciones administrativas, y ese creo que será la movida de los próximos meses. ¿Es un camino por recorrer durante todo este año? Sí, claro, imagínense, ¿sí? Con 21 procesados, con alrededor de 120 versiones, el proceso, el juicio, va a durar al menos 60, 70 días. Así que el tema de los tiempos no juegan contra nosotros, juegan contra ellos. Así que el tema de los tiempos no juegan contra nosotros, juegan contra ellos. Encuentro TV. Comunicación alternativa.